Le damos gracias a Dios por lo bueno y maravilloso que Él es con nosotros, We thank God for the wonderful and marvelous He is with us, porque Él es bueno because He is good. y para siempre es su misericordia. Amén. He loves endure forever. Voy a terminar lo que, gracias chicos, chicas, hermanos. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia I'm going to welcome you to invite you to open your Bible en la porción de la Biblia que leíamos la semana pasada. on the portion of the Bible that we were reading last week. Y eso está en San Marcos, el libro de San Marcos, And this is in the book of Mark, versículo 26 al 32. verse 26 to 32. Cuando estés ahí puedes decir amén. Él es bueno. Estamos contentos por estar en su casa. He is good. We rejoice to be in His house. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 32 vamos a leer y después vamos a sentarnos. Mark chapter 4, verses 26 to 32. We're going to read it first and then we'll take a seat. Declara la escritura. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz para que la siega, porque la siega ha llegado. Versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ora por mí y yo oro por ti. Bendito Padre Celestial, te doy gracias Heavenly Father, we thank you por cada vida de mis hermanos que hoy se hicieron presentes. for the life of my brothers and sisters that are here Los today. bendigo en el nombre de Cristo Jesús. I bless them in Jesus' name. Y declaro que espíritu de entendimiento, de revelación And I declare that the spirit of understanding and revelation de tu palabra cae sobre sus vidas. of your word is surrounded. Que toda lives in their distracción lives. es echada fuera de ellos. That any distraction is cast out, Y ellos están aquí para escuchar tu palabra, and they're here to listen to your word, llevarla y ponerla en to práctica. take it and put it En in el practice. nombre de Cristo Jesús de In Nazaret. Jesus' name. Bendecimos este tiempo en tu We presencia. bless this time in En your el presence. nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén Amen. y amén. Puedes tomar asiento sin may take a antes seat. darle una sonrisa a tu hermano, a Give tu a smile hermana. to your neighbor. Dile Dios te bendiga. Say God bless you. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del How Señor? many of you rejoice to be in the house of the Lord? Amén, estamos contentos. La semana pasada Rejoice. Last week compartía algo que no terminé. I shared something that I was not able to finish. Y el pastor me preguntó el día lunes que si quería terminarlo. And Pastor asked me if I wanted to finish it. Y le dije que sí, sí quería terminarlo. And I said, yes, I do want to finish the message. Porque creo que hay algo importante de parte de Dios en esta escritura Because I truly believe that there's something powerful in this scripture que no quiero dejar sin terminar. that I don't want to leave behind. Y es interesante cuando hablamos sobre el reino de Dios. And it's so interesting when we speak about the kingdom of God. Y quiero empezar primero haciendo un pequeño resumen de lo que hablé la semana pasada. And I want to start by doing a little recap of what we spoke last Pero week. también quiero decirte a modo de que todos entendamos. But I also want to tell you in such a way that we all understand. Creo que lo hemos hablado y lo hemos dicho en otras ocasiones. And I truly believe we have spoke about this before. Pero siento la importancia de que todos tengamos un concepto claro But I felt the urgency that we all have a concept de lo que es el reino de Dios, simple y sencillo. of what the kingdom of God is, plain and simple. Te digo esto de antemano. I just tell you this ahead. Nos llevará una eternidad para entender lo que es el reino de Dios.
it's going to take us a whole life for us to understand the kingdom of God. Nos llevará toda una eternidad It's going to take us an eternity. cuando estemos en la presencia del Señor. When we're on the presence of the Lord, Aún nos sorprenderemos de todo lo que vamos a recibir de Él y vamos a entender de Él. we're still going to be amazed of all the stuff that we're going to be receiving from Him La and Biblia dice understanding que from Él Him. es el que era, The Bible el says que that fue, He was the one who was, the one who is, que es the one who is, y que ha de and venir. the one who will be. En otras palabras, esto nos abre In other words, this open us, un panorama completo open a big picture for de us to que see aún en la eternidad seremos sorprendidos día tras día, o no sé cómo decirlo, por toda la eternidad estaremos siendo sorprendidos. that even in eternity, we're going to be amazed of the new things that we'll be learning. Pero quiero establecer un concepto muy sencillo But I want to establish a simple concept de lo que es el reino de Dios. of what the kingdom of God El is. reino de Dios The kingdom of God es is donde su reino y su voluntad where His will and His kingdom es hecha. is due. Te lo digo así, tan sencillo como esto para que todos lo I entendamos. say it's so simple so we can Su understand it. reino His kingdom es el reino donde su voluntad es hecha. is the kingdom where His will is done, Donde tú haces lo que el rey dice, where you do what the lo kingdom que tells you él to do. desea, What He desires no lo que yo quiero, is not what you or ni, I sino would lo want, que él quiere. but what He wants. Eso es el reino de Dios. That is the kingdom of God, Hacer la voluntad directa de él. to do His straight will. Por eso cuando Jesús les enseñaba a sus discípulos a orar, That's why when Jesus was teaching His disciples how to pray, él les decía entre las cosas que les enseñaba y les decía claramente, He will say among other things when He was teaching them, él les decía, venga tu reino y hágase tu He will voluntad. tell them, let your kingdom come and do your Porque will. eso es cuando su reino se establece. Because that's when His kingdom Hay is un pueblo established. que hace la voluntad de Dios. There's a group of people that does His will. Y tengo un poquito de tiempo de caminar en los caminos de Dios. And I have some time to walking on the path of the Lord Y transmitiendo la palabra de and Dios. transmitting the word of God. Y he entendido And I have understood que muchas de las veces that many of the times hay mucha gente emocionada dentro de nuestras there's congregaciones. people that are just excited inside of our congregations. Dentro del pueblo de Dios hay mucha gente que se emociona. Inside of the people of God, there's people that just gets excited. Pero la emoción no te va a llevar But the emotions, they're just not going to y lead no you. te va a ayudar a hacer todo lo que Dios quiere que tú And seas. it's not going to help you to do all the stuff that God wants you to do. Debemos de aprender a pararnos en lo que creemos y lo que hemos aprendido de Dios. We have to learn how to stand on what we have learned from God and we Más have allá to de believe las emociones que a veces podamos sentir, beyond the emotions that we may feel. sino que lo que hemos aprendido de las escrituras para nosotros, But what we have learned from the scriptures for us, y esto es fundamental para todo cristiano si and this quiere is vivir una fundamental in vida the Christian life, if you want to live a life, y ser un hombre, una mujer de reino o If you- un joven de reino, if you want to be a young man or a young woman or man or woman in the kingdom of God, que no somos manejados por nuestras emociones. that we're not driven by our emotions. Porque cuando las emociones no están, entonces ¿qué es lo que queda? Because when you don't have those emotions, then what's left behind? Cuando no sientes esos escalofríos en tu nuca, When you don't feel those chills behind your head, cuando no sientes esos escalofríos que te recorre de la cabeza hasta los when you pies, don't feel those chills that goes from your head to toes, entonces ¿qué es lo que nos queda? then what's left behind. Porque no son las emociones las que nos van a ayudar a vivir la vida de reino. Because it's not our emotions that is going to help us to live a life of the kingdom of Quiero God. que entiendas esto antes de seguir. I want you to understand this before we Que hay move on. ocasiones que tenemos que pararnos como That predicadores there's times as a preacher that we have to o stop, como personas que compartimos la palabra del Señor or as people that we share the word of God, y enseñar el reino de Dios y enseñar las escrituras, to teach the scriptures, aunque lo que estamos enseñando even though that what we're teaching, no sea la manifestación que estamos viviendo en ese día. it may not be the manifestation that we're living in those days. Y quiero hacer una aclaración en esto, And I want to make a clarification on porque this. la palabra nos manda a vivir lo que predicamos. Because the word of God sent us to live the way that we teach. Pero hay ocasiones que tú y yo tenemos que pararnos But there's occasions where you and I, we have to y stand predicar la palabra de and Dios, preach the word of God, aunque a ti te esté llevando el tren.
Even if you're having a hard time at that moment. Ahí no hay amenes, pero es así. Yeah, there's no amens back there, but then that's how it is. Hay ocasiones que yo tengo que pararme y hablar sobre lo que la palabra de Dios dice. But there's occasions when I have to come and stand out here and preach about what the Word of God Aunque says, la realidad que estoy viviendo even though my reality no sea la que la palabra del is Señor me not está what the Word of diciendo. the God is saying to me. Y eso no quiere decir que el reino de Dios And that doesn't mean that the kingdom of God no sea verdad en nuestras is not the vidas. truth in our lives. Entiende esto, mi querido hermano y mi querida You have hermana, to understand, my brother and sister, que en la vida tenemos que ser procesados that in our life you have to be processed para poder ser quien Dios nos ha llamado a ser. so you can be who God has called us to be. Tú y yo no podemos sacar el concepto de la palabra You and I, we cannot take that concept out of the Word solamente cuando nos favorece y nuestra vida está completamente bien. just when it favors in us and when everything is going El well. profeta dijo, aunque no haya vacas en la manada, The prophet said, even if there's no cattle and y los corrales estén vacíos, the barns are empty, Jehová sigue siendo nuestro proveedor. Jehovah is still being our Por eso tú provider. y yo tenemos que entender That's why you and I, we have to que el understand reino de Dios that the kingdom of God se predica y se habla, is preaching and is to speak, aunque la realidad que estamos viviendo even though that the reality we're living in no sea eso que la palabra del Señor dice. is not what we're preaching or what the Word of God is saying. Si me explico en esto Did I que make estoy myself tratando clear de on decir. this? No estoy hablando de que tú y yo podemos vivir una vida en desobediencia. I'm not talking about you or I living a life of No disobedience. estoy hablando de que tú y yo podamos vivir como tú y yo queramos vivir. I'm not trying to say that we have to En live pecado, in a way that our life is pleasing us, en in sin, rebeldía, in rebellion, y predicar que tenemos que ser obedientes. and then preach that we have to be obedient. Estoy hablando de que la palabra del Señor es verdad. I'm speaking about the Word of God is truth, Aunque a ti te esté llevando even knowing that you're not doing so well, por un camino de desierto, and leading you for a path of deserts de desesperación, and desperations, de tristeza, of de sadness, soledad, of de loneliness, abandono. of loneliness. Tú tienes que pararte, You have to stand, como lo decía Irma ahorita. like Irma said earlier. Jehová es mi pastor Jehovah is my y nada me pastor, faltará. and I will not lack anything. Aunque tú vayas a tu refrigerador y no haya lo que estás necesitando. Even if you've gone to your fridge and your fridge is empty, Aunque tú vayas a tu cuenta y digas, no está el dinero que necesita. whether you go to your bank Jehová account and you es mi say there's pastor, not the money that I y need, nada me Jehovah is my faltará. pastor, and I will Porque not el lack reino de anything, Dios because the kingdom of se God establece is established en personas que creen su palabra, on people that believe His word, aunque no sea la experiencia que están viviendo en ese momento. regardless of the experience that they're living at that moment. Y la semana pasada And last week, hablaba sobre lo que Juan el Bautista comenzó a hacer cuando vino a abrir el camino del Señor. I was speaking about what John the Baptist was doing when he came to open the path for the Lord. Jesús dice de Juan el Bautista Jesus says about John the Baptist que desde el tiempo de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. that from the beginning of the time that the kingdom of heavens suffers violence. Desde Juan el Bautista From times of John the Baptist, el reino sufre violencia the kingdom of heavens suffers violence. y los violentos lo arrebatan. And the violence one, they take it. Eso está en Mateo 11:12. That's in Matthew 11:12. Y cuando Jesús se para e inicia su ministerio, And when Jesus, he stands up and he begins his ministry, en Mateo 4:17, in Matthew 4:17, Jesús comienza a predicar el reino de Dios sobre la tierra. and Jesus starts preaching about the kingdom of God here on earth. Y él dice, arrepentíos y porque el reino de los cielos se ha acercado. And he says, repent because the kingdom of heaven has approached. Y la semana pasada yo trataba de establecer And last week I tried to establish que el reino de Dios that the kingdom of God es algo que va en progresión. is something that is, is progressive. El reino de Dios es algo que va creciendo The kingdom of God is something that it grows. y fue puesto por Jesús, vino a ser implementado por It Jesús. was implemented by Jesus. Y te explicaba en mi sencilla forma de explicar And I was explaining this to you in an easy way, de que el reino de los cielos
the kingdom of heavens es aquí ahora, is here now, pero va progresando but it's progressing hasta que va a ser el cumplimiento total del reino de Dios to the total fulfillment of the kingdom of sobre God la tierra. here on earth. ¿Me siguen hasta aquí? Do you follow me up to here? Y yo quiero que tú y yo guardemos esto en nuestros corazones. And I want you and I to keep this in our hearts, Que el reino de los cielos that the kingdom of heavens no va disminuyendo, is not becoming smaller, no va desapareciendo, it's not disappearing, no va debilitándose, it's not getting weakened, no está siendo de más a menor, that it's not going from more to sino que less, va incrementándose but it's incrementing, y va en una ascensión. and it's going in ascending. Y las escrituras te decía la semana pasada In the scripture, I said que last ciertamente week nos enseñan that in fact it teaches us que va a haber un tiempo that there's going to be a time en segunda de carta de Timoteo capítulo 3. in the second letter of Timothy chapter 3. Y ahí se nos da unos ejemplos o se nos dice cómo va a ser la gente que va a vivir en los últimos tiempos. And in there kind of explains how it's going to be the people that is going to be living on the later days. Y te invito a que lo leas eso en tu casa por cuestiones de tiempo. And I'm going to ask you to read this at your house. Pero entre las cosas que le dice Pablo a Timoteo allí, But among all the things that les dice Paul que va a says haber to, gentes Paul to amadoras de Timothy, sí mismo, there's going to be people that there's going to be self-lovers, que van a querer complacerse a sí mismos, that they're going to want to please themselves. que van a tratar de hacer todo lo que a ellos les They're agrada going to try to do whatever they please them antes de agradar a Dios. before they please God. Ciertamente ese es el tiempo que estamos viviendo. In fact, that is the time that we're living in now. Y no hace falta ser tan espiritual And you don't have to be so spiritual para darte cuenta de que esa es la condición en la que está el ser humano, to realize that's the condition that the human being is in. que es la condición de la gente hoy en día, That that's the condition of people right now. que tratan de complacerse a sus deseos. That they try to please their desires. Con todo lo que ellos quieren hacer, tratan de hacerlo. And with all what they want to do, they do it. Y por último, tienen lo que es el reino de Dios o lo que Dios quiere en sus vidas. And the last thing on their mind is the kingdom of God. Pero así como está la condición del ser humano en este tiempo, But just the same way that the human being is established right now, así la palabra del Señor me enseña the same way that the word of God teaches me, que el justo va en aumento, the Russian is going, the Russian one is going from como la luz de la from aurora, more, like the light of the dawn, como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. until the day is perfect. En otras palabras, tú y yo que somos justos, In other words, that you and I, that we are righteous, y no es por nuestra justicia, and it's not because of justice, sino porque es por la obra y el trabajo de Dios en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. but because the work that it was on the cross through Jesus Hace Christ. tiempo te explicaba esto sobre la justicia Some de time Dios, ago, I teach you about the justice of God. que en nuestra justicia quedamos cortos, That in our justice we are short. pero Él viene y se pone en el otro extremo de la balanza But then he comes and he goes on the other side of the y balance. nos hace estar en la condición que Dios quiere de nosotros que estemos. And he makes us be on the condition that he wants us to be. Por eso tú y yo tenemos que entender That's why you and I, we have to que understand aunque pasemos tribulaciones, como lo explicaba la semana pasada, that even if you go through tribulation, as I spoke last week, aunque pases por situaciones whether difíciles, you go to harsh times, el reino de Dios está siendo establecido en tu vida the kingdom of God is being established y in en your mi life vida. and in my life. E insisto con esto, And I insist with this. quizás alguien se tiene que llevar esta palabra en su corazón. Maybe somebody has to take this word with them. No es in la their- with their- in their experiencia que tú hearts. estás teniendo en ese momento, Not the experience that we're living in right now. es lo que la palabra del Señor It's dice what the word of God says sobre el justo about the righteous. y de que tu luz va a ir en aumento And y that en your light is going aumento to be from greater and greater hasta que el día es perfecto. until the day is La perfect. palabra del Señor también nos enseña The word of God also teaches que en los us postreros días Él derramará de su espíritu sobre toda carne. that on the later days that he will pour out of experience in all flesh. Y eso es lo que el reino de Dios o lo que tenemos que entender de lo que te enseñaba la semana pasada. And that's where we have to understand what was speaking last week. Y quiero que quede muy claro esto porque de aquí vamos a partir en los próximos minutos para terminar. And I want you to understand this because this is where we're taking off of, for the last minute. So we No can es que finish. ya vaya a terminar. It's not that Voy a not that I'm terminar about to lo que finish, empecé la semana but I'm pasada. going to finish what I started last week. Y ustedes digan, nos vamos temprano.
Voy a terminar lo de la semana pasada. I'm going to try to finish what I started last El week. reino de The Dios kingdom of God va en incremento. is incrementing. Y nos ha tocado vivir este tiempo muy hermoso y muy precioso. And we have the chance of living in this time that was wonderful and precious. Y te decía la semana pasada, And I said last week, está en ti y en mí it's within you and I. si queremos ser partícipes de esa gloria If we want to be participants of this que glory, el Señor derramará. that the Lord will pour, Porque la iglesia no va a terminar en derrota. because the church is not going to end up defeated. El pueblo de Dios no va a terminar en derrota. The people of God is not going to end up defeated. La palabra del Señor declara, The word of God declares. Jesús cuando le hablaba a Pedro, Jesus is speaking to Peter de que las puertas del infierno that the doors of hell, no van a prevalecer en contra de la iglesia. they will not prevail against Jesus. I mean the church. No van a prevalecer en contra de la iglesia. They will not prevail against the church. Así que en este tiempo que nos ha tocado vivir, So this time that we're living in, tenemos que armarnos del poder y de la unción del Espíritu Santo we have to wrap ourselves with the power of the Holy Spirit, para poder caminar sobre la tierra so we can walk on here on earth y ser partícipes de lo que el Señor quiere hacer en esta casa y en tu vida and be participants of what Jesus wants to do in our lives y en la vida de tu familia. and in the life of your family. Y aquí empiezo a compartirte lo que me quedó pendiente. And here start with I didn't finish last time. El reino de los cielos The kingdom of heavens. no se limita a la experiencia que nosotros tenemos. It's not limit to the experience that we have. El reino de los cielos va en aumento. The kingdom of heaven is increasing, Y la palabra nos declara and the word declares que es en forma de semilla, that it's in a way of a seed, pero no se queda en semilla, but it doesn't remain as a seed, sino que crece. but it grows. Di conmigo, crece. Say with me, it grows. No mengua, It doesn't decrease. no disminuye, It doesn't go to less. no muere, It doesn't die. no muere al punto de que no más vuelve a resurgir, It doesn't die to the point it will never come back. sino que muere para traer vida. But it dies to bring life. Y en el versículo 28 y 29 de lo que leíamos ahorita, And on the verses 28 and 29 of what we read earlier, se describe en forma de parábola el crecimiento del reino de Dios, is described as the growth of the kingdom of God, comparándola con un proceso progresivo de una semilla is comparing with a progressive process of a seed que llega a convertirse en una planta madura. that becomes a mature plant. Primero es la semilla First the seed, y en ella está el producto final, and within her is still it is the final product. pero no puede llegar a la madurez sin pasar cada una de estas etapas, But it cannot reach maturity without passing through all these stages. que es un requisito. That is a requirement. ¿Entiende esto, mi querido hermano? Do you have to understand this, my brother and sister? Dice el versículo 28. Verse 28 says, El versículo 27, que es en forma de semilla. verse 27, that is in a Pero stage en of a ella seed, está el producto final. but within it is the final product. Y luego se convierte en la hierba. And then it turns into wheat. Y la hierba es la etapa inicial del crecimiento de una semilla. And the wheat is the beginning stages of a life. A mí me gustan las plantas. I like plants. Y yo disfruto con mi esposa sembrar las plantas. And I enjoy the time spent with my wife. Hay planting una those planta plants. muy hermosa que me gusta mucho. There's a wonderful plant that I like it a lot. Y desde hace un año yo la miré y le dije a mi esposa, bueno, no le había dicho, la guardé en mi teléfono. And some time ago, I seen it and I keep it on my phone. Y la guardé con la idea de que conseguirla y plantarla. And I kept it on my phone just with the idea of getting it and planting it. Y no sé si lo voy a pronunciar bien, pero se llama cana. Eso no está en las notas, Pablo. Tú dilo como lo escuchaste. Se llama cana. I think the name is No cana. Pero se llama cana y hay de varios colores.
And there's many of them with different colors. Y ayer le dije a mi esposa, tengo ganas de tener una planta. And I told yesterday my spouse that I wanted to have a plant Y le dije que la he guardado por años y la tengo aquí en mi teléfono. that I have kept it in my phone for years. Y esa planta la puedes comprar ciertamente ya crecida. In this plant, you can buy it already grown. Pero mi esposa fue a la tienda y trajo la planta en forma de semilla. And my spouse went in to the store and got the plant as a seed. Me hubiera gustado una planta que nomás tuviera que regar I would have liked to have a plant that I just have to water y cuidarla quizás de los animales. and just guard it from the animals. Pero ahora tengo una semilla que plantar. But now I have a seed that I have to plant. Porque cuando tú siembras una semilla, Because when you plant a seed, no brota de la noche a la mañana y termina siendo madura al otro día. it doesn't sprout from the day to the morning, and then it ends up being a mature plant. Lleva un proceso. It takes a process. Y mi querido hermano y mi querida hermana, los procesos a nosotros no nos gustan. And my brother and sister process, we don't like them. Y lo primero que brota de la semilla And the first thing that it sprouts out of the seed es algo que quizás no tiene mucha significancia. is something that it may be so insignificant. Y es algo que pareciera una hierbita nada más. It needs something that looks like a weed. Y la hierbita o la hierba aquí en la parábola And the weeds here in the parable es la etapa inicial del crecimiento de una semilla. is the early stages of the growing of a seed, Donde la planta, la semilla que fue sembrada, emerge la plantita. where the seed that it was planted sprouts. Y no solamente se empieza a mirar a nuestros ojos, And it not only is visible to our eyes, sino que ahora está también creando but raíces. it's also growing roots. La hierba pareciera insignificante, This weed may seem a little bit pero de la insignificant, forma que está creciendo hacia arriba, but in a way that is growing up, tiene que hacer raíces hacia abajo. you also have to establish roots. Y hay ocasiones que primero haces raíces antes de crecer hacia arriba. And there's other occasions where you first Es por eso que establish muchas roots veces before you nosotros grow nos up. desesperamos. That's why many times we get desperate. Porque cuando le pedimos algo a Dios o estamos esperando algo de parte de Dios, Because when we expecting something from God, nosotros queremos ver el crecimiento hacia afuera exponencial, que se mire. we want the growth to be seen so fast and external. Y tú quieres que después de haberte presentado delante de la presencia del And Señor, then you want that after you present yourself to the presence of tú God, quisieras y yo quisiera que eso que le pedimos saliendo del cuarto you and I sometimes we want right after de donde tú oras o tienes tu where we devocional, pray and we have a devotional, we o pray to levantándole God, la otra mañana, and as soon as we're done praying, or next day when you wake up, tú quisieras ver el resultado de esa you oración. would like to see así. the result of that prayer. Tú quieres recibir esa instantly. llamada que estabas You esperando. want to receive that call that you've been Tú quieres expecting. recibir la respuesta de Dios. You want to receive the answer from God. Pero muchas veces antes de que eso sea exponencial o expuesto a nuestros ojos But many times before it becomes external to our eyes, y que esa hierbita brote, and that we to sprout, primero tiene que hacer raíces. first it has to Y make ese es el roots. primer proceso que hace And raíces. that's the first process, the first Hace stage. that hierba, you have pero to es el do the proceso weed, donde hace but also raíces have to también. make establish roots. Y después de hacer la hierbita en hacer eso, And after it sprouts, aquí está hablando de, puede ser de un grano de maíz o de trigo. it could be a grain of corn or wheat. La parábola se está refiriendo al maíz, The word is referring to the corn al trigo o a la cebada. or to Y por eso usa ese ejemplo. or wheat. And through this time, Y después de la hierba sale una espiga. and then after the wheat, there comes sprouts. Y la espiga es el desarrollo de la cabeza o del tallo de la planta. And the spig is the branch, the main branch of Donde se va a formar el grano o el fruto. where the grains or the fruit is gonna start developing. Y después de que nace la espiga o crece la espiga, After the spig is grown, el grano llena la espiga.
the grain fills out the spig. Y esa es la etapa final del crecimiento de esta planta que Jesús narraba. And that's the final stage of the plant that Jesus was Desde talking donde about. se forma completamente el grano o el fruto. From the beginnings, where the seed is established all the way to the fruit, Donde el grano está completamente desarrollado where the fruit is already fully developed y maduro and ripe y listo para la cosecha. and ready for harvesting. Cuando habla del grano de mostaza, When he speaks about the mustard seed, usa la misma analogía de progresión, he uses the same analogy of progressive de la growth, progresión del crecimiento. of the progressive of the growth. Dice Jesús, se siembra, Jesus said, "You're planted, crece, it grows, se hace mayor it gets mature, y echa grandes ramas and it makes big branches, y llega a ser morada. and it becomes a dwelling." En otras palabras, lugar de refugio para los pajarillos. In other words, a place of refuge for birds. Y es lo que está haciendo con estas dos parábolas, mi hermano. And what he's doing with this Es two parables comparando el reino de Dios. is to compare the kingdom of God. Está haciendo la comparación porque él dice, ¿cómo compararemos o con qué parábola compararemos el reino de Dios? And he said, how do we compare the kingdom of God? O es como el grano de mostaza, It's like the mustard seed que es el más pequeño de todas las that hortalizas, is the smallest of all. pero se siembra, But you plant it, crece, it grows, se hace mayor, it gets greater, echa grandes it ramas made big branches, y llega hasta ser morada de los pájaros. and it becomes a dwelling place of birds. ¿Ves la progresión? Do you see the progression? La escritura no está puesto esto aquí The scriptures, they're not just here solamente porque hay que ponerlo. just to put it there. Está aquí para enseñarnos It's here to teach us cómo es el reino de Dios how is the kingdom of God sobre la faz de la tierra, here on earth, pero también cómo es el reino de Dios sobre nuestras vidas. but how is also the kingdom of God in our lives. Es progresivo, It's progressive. va en aumento, He grows. no va disminuyendo, It's not going to sino smaller, que se va estableciendo but it's starting to be por established medio de procesos, through process, por medio de pasos. through stages. Y por eso es importante, mi hermano, And this is why it's so important que si tú y yo queremos ser quien Dios nos ha llamado a ser, that if you and I we want to be what we've been called to be, tengamos en cuenta we have to take into account que son a través de procesos. that it's through process. Si Dios te dijo en tu vida sobre un ministerio, If God told you about for your life about a ministry, si Dios te habló sobre tu familia, if God spoke to you about your family, si Dios te habló en algo en tu vida, if God spoke something to your life, ten la seguridad have the certainty que si tú sigues plantado en esa palabra, that if you keep being planted on that word, buscando la presencia del Señor, seeking the presence of God, perseverando en la presencia del Señor, persevering in the presence of God, porque lo que pasa en nuestras vidas, mi hermano, because what goes in our lives es que cuando recibimos una promesa de Dios is that when we receive a promise o from God, recibimos una palabra de parte de Dios or we receive a word por medio de from, una palabra, of por God medio de una palabra through a profética, prophetic word, por medio de un sueño, por medio de una or visión. through a vision or a dream, Y cuando vamos a la presencia del Señor, como le explicaba al principio, and how I explained it at the beginning, and we go to y the no lo presence vemos of God, que se cumple o que pasa, and we see that it's not becoming to pass, o it's que not por being lo menos fulfilled, está comenzando a visualizarse. or that it's not even starting to be visual. Lo que pasa en nuestras vidas es que viene el desánimo, What if comes to our life is viene la disencouragement desesperación, or desperation, viene el pensamiento de que si entonces Dios no me lo dijo. and then comes the doubts to our minds, Entonces quizás yo me emocioné solamente. and then we start saying, well, maybe it just was emotions, Entonces quizás solamente me lo imaginé y no es así. or maybe I just picture it and it's not like this. Cuando tú quieres una promesa de parte de But Dios when you want a promise from God, y que sea dada a tu vida y a mi vida and that you want it to be given to your life or my y life, venga a nuestras vidas de forma madura. and it comes to our life in a mature way. Y cuando digo de forma madura, creo que me explico y me entiendo de que es cuando que ya está terminado And when I say mature, it's like it's already done, ready. y deseamos que eso ya esté terminado. And we want
this to be done. No queremos el proceso de We don't want the Dios. process of God. Y cuando decimos yo quiero, pero lo quiero que esté terminado, But when we say, I want it, but I want it to be ready, estamos restándole la importancia we are subtracting the importance de lo que es, de la forma en que Dios trabaja en nuestras vidas, with the way that the Lord works in our lives. que es a través de procesos, That is through process. es por medio de situaciones que vienen a nuestra It's vida. through situations that may come to our lives. Es por eso necesario que entendamos That's why it's important that we understand que no podemos despreciar lo que parece no tener tanto significado. that we cannot belittle things that they may not seem so important. Y no podemos despreciar lo que pareciera no tener mucho valor. And we cannot belittle things that they don't have a lot of value. Porque a veces queremos las cosas grandes de Dios. Because sometimes we just want the greater things of God. A veces queremos que Dios nos exponga, que Dios nos lleve y que estemos delante, que vayamos progresando. Sometimes we just want God to expose us and to put us in the front. Pero muchas veces para que eso llegue, para que tú llegues a reinar, entiéndeme el ejemplo que voy a decir enseguida. But before you reach to that spot, Primero tienes que ser lanzado a la cisterna, first you have to go put in the hole. ser vendido como un esclavo, You have to be sold as a slave ir como a trabajar como un esclavo. and go work like a slave. Esta fue la realidad de José. This was the reality of Joseph. Dios le habla de que va a reinar sobre sus padres y sobre sus hermanos. God speaks to him about him ruling on top of his brothers and sisters Y and his cuando él dad. recibe el sueño o la visión, And when he received this vision, él viene y se lo platica a sus padres, a sus hermanos. he comes and tells to his parents and to his brothers and sisters. Y quizás él se levantó después de recibir ese sueño de Dios. And perhaps maybe he got up after receiving this vision. Oh, this ahora dream. ellos tienen que respetarme porque yo voy a gobernar Well, sobre now they ellos. have to respect me because I'm going to be ruling on them. O ahora ellos tienen que verme como el rey porque Dios ha dicho eso de mí. And now they have to see me as a king because what God has said about me. Pero Dios no le habló del proceso que tenía que pasar. But God didn't talk to him about the process that he have to go through. Por eso cuando Dios te da una palabra y me da una palabra a mí, That's what when God give you a word or he gives me a word, Él te muestra el resultado, la madurez del producto de lo cual te habló. he shows you the results of the mature word that he has already spoken. Porque si nos hablara del proceso, Because if he speaks to us about the process, ¿sabes lo que tú y yo dijéramos? you know what you and I will say? Mejor dáselo a Pablo, Maybe just give it to the next one. dáselo a otra persona. Give it to somebody else. Saldríamos corriendo. We will get out of there running. Por eso no podemos despreciar That's why we cannot belittle. lo que pareciera no tener tanto significado, What may seem that it doesn't have so much lo que pareciera no significance. tener tanto valor. What may see that it has not a lot of value. Porque eso, mi querido hermano, Because this, my beloved es lo que brother, nos va a llevar is what's going to lead you al resultado final de lo que Dios habló. to the final result of what God has spoke. Cualquier persona que quiere algo de parte de Dios, Any person that wants anything from God, completamente maduro, completely mature completamente terminado, and completely ready, le resta valor al proceso it belittles the process por el cual Dios desarrolla las cosas and grandes. how God develops the greater things. Y te voy a hablar de cuatro cosas, cuatro puntos. And I'm going to speak to you about 4 points. ¿Te está bendiciendo esto? Are you being blessed? Porque están muy serios y cuando están serios me ponen nervioso. Because you're so serious, and when you're serious, you make me nervous. Te voy a hablar de cuatro puntos en los próximos minutos. I'm going to speak to you about 4 points in the next couple minutes. Y es algo que quizás lo hayamos escuchado muchas veces ya. And it's something that we may have speak before. Pero quiero volverlo a poner en tu mente y en tu corazón. But I want to bring back this to your memory. Primero ten esto en tu mente. Have this first in your mind. Es una semilla, First is the seed, pero no se queda allí, but it doesn't stay there. sino que tiene todo el potencial de ser quien Dios lo ha llamado a ser. But it has all the potential to become what God told us to call it to be. Y Dios nos ha llamado a crecer. And God has called us to grow. Dije, Dios nos ha llamado a crecer, I said God has called us to grow. pero crecer implica tiempo.
But to grow implies time. Todas las cosas, mi hermano, All things que producirán un buen crecimiento en nuestras vidas that will produce a great growth in our lives o un buen resultado or a good result requiere tiempo requires time y esfuerzo and efforts. y a veces mucho esfuerzo en And nuestras sometimes vidas. much efforts in ¿Sabes our qué lives. es lo que no requiere tanto esfuerzo? You know what doesn't require so much effort? Cuando hablamos de plantas, When we speak about plants, las hierbas. wheat. Las hierbas crecen en todas partes. Weeds, they grow all over the places. Cuando tú siembras y tienes unas plantas, When you plant plants, tú tienes que tener cuidado porque las hierbas no requieren mucho esfuerzo. you have to be careful because weeds, they don't require so much Y crecen así nada más. and they grow easy. Y a veces el esperar And sometimes the wait nos hace perder la visión de lo que estamos queriendo recibir de Dios. it made us lose the sight of what we're waiting from God. Mi esposa ha sembrado unas semillas. And my spouse has plants and Te seeds. digo que a nosotros nos gustan las plantas. And tell them that we like plants. No me mire así que hermano Fernando le gustan las plantas. Me gustan las plantas. We like plants. Y mi esposa ha tirado unas semillas. And my spouse has plants and seeds. Y yo le digo, no las tires And I told her that No las pongas. don't just spread it. donde salen hierbas. Don't put it where there's weeds. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Because you know what happens? Yo voy con el weeder I go with a weed whacker y voy y le meto el weeder donde ella sembró sus semillas. and I go in there with a weed whacker where she plants her Porque seeds. las hierbas crecen y no necesitan tanto esfuerzo. Because the weeds they grow and they don't need any efforts. Y el punto número 1 te lo acabo de decir. And point number 1 I just told you. Crece, Grow. pero ese crecer implica tiempo. But that growth implies time. El reino de Dios no es como hierba. The kingdom of God is not like a weed. No es como una hierba que crece rápidamente. It's not like a weed that grows instantly. Requiere mucho tiempo. It requires a lot of time. Requiere mucha dedicación. It requires a lot of Requiere dedication. toda nuestra atención. It requires all Jesús dijo, es una semilla, Jesus said it's a seed, pero va a crecer. but it's going to grow. Es una semilla It's a seed que plantó Jesús. a seed that Jesus planted. Y cuando el pastor comenzaba esta serie, And when Pastor started this series, él puso a Jesús como esa semilla. he put Jesus as the seed. Y literalmente esa es la semilla del reino de Dios. And literally, that's the seed of the kingdom of God. Jesucristo mismo se vino a sembrar. Jesus himself, he came and planted Y himself. recuerda que cuando la semilla, hasta que ella muera, And remember, until the seed dies, entonces viene el crecimiento. that's when the growth comes. Esto no es algo que solamente acontece porque sí acontece, This is not something that just happened because it happens, sino que tiene una profundidad muy grande. but it has a deep meaning. Déjame avanzar. Let me move forward. Esta parábola es una imagen clara del crecimiento del reino y del reino de Dios. This parable, it has a picture of the kingdom of God and his growth. Punto número dos. Number 2, No desprecies nunca lo que parece pequeño. don't ever belittle what may seem small. Job capítulo 8 versículo 7 dice lo siguiente. Job 8, chapter 8, verse 7 says, Y aunque tu principio haya sido muy pequeño, and even if your beginning has been small, tu postrer estado será muy grande. your later stage will be great. Cuando queremos las cosas rápidas, When we want things fast, terminamos restándole el valor al proceso que Dios quiere trabajar nuestras vidas we end up subtracting to the value of the process that God wants for our lives para formar nuestro carácter, to establish our character, para traer estabilidad en nuestras mentes. to bring stability to our minds. Por eso tú y yo no podemos despreciar lo que parece tan pequeño. That's why you and I, we cannot belittle what makes him small. Si te toca lavar los baños, If we have to wash the bathrooms, si tienes que hacer algo que pareciera que nadie lo ve, if we have to do something that it may seem that nobody's paying attention no to, desprecies eso. do not belittle that. Es en las pequeñas cosas It's on the small things que Dios comienza a trabajar. where
God starts to work. Cuando recién yo comenzaba a caminar en el camino de Dios, When I started walking on the path of the Lord, yo anhelaba de parte de Dios hacer esto que hago hoy. I desire to do what I'm doing now. Pararme, predicar, cantar para Dios. To stand up here and preach. Había and, ese sing deseo for en mi God. corazón, había ese ardor en mi corazón de hacer algo para Dios. There was the burn, the fire, the desire in my heart to do this for God. Y usted se habrá dado cuenta que todavía tampoco lo hago muy bien. And you will realize that I still don't do it good. Pero eso era mi deseo que Dios había puesto en mi corazón, cantarle, adorarle, ministrar su palabra. But that was the desire that was in my heart to sing to Him and preach for Him and minister His word. Y cuando Dios se comenzó a trabajar en mí, And when God is starting to work on me, no lo hizo subiéndome rápido al altar o a la plataforma en la iglesia donde me congregaba. I mean, He didn't just do it to put me on the stage right away. Yo recuerdo la ocasión que me habían dado un servicio, algo para hacer en el culto. I remember the first time that they gave me a chance to do something for a service. Iba a abrir el servicio. I was going to open service. Yo estaba emocionado I was so excited porque iba a pararme delante de la congregación, because I iba a was going abrir to el stand in front of the servicio. congregation and I was going to open the service. Y ese día el pastor me dijo, And that day the pastor said, quédese a poner esa puerta. Nos estábamos mudando de iglesia. he told me to stay behind him and put up a door because we were moving churches. Estábamos renovando la iglesia donde nos íbamos a mover. We were renewing the church where we were going to be moving into. Y esa ocasión yo estaba emocionado y el pastor me dice, alguien tiene que poner esa puerta, And instalarla, la puerta principal. I was so excited because I was going to open service for church, but then the pastor told me that I have to stay behind because somebody have to put up a door, the main door. Yo desde mi niñez me ha gustado la carpintería y tengo un poquito de conocimiento sobre la carpintería. And since such a young age, like carpentry and have a little bit of knowledge on carpentry. Y el pastor se dio cuenta de eso. And pastor realized that. Y adivine quién tenía que poner la puerta. And guess who had to put up the door? Ese día que yo ya había comprado hasta mi saco para abrir el servicio, That day that I even bought a suit to open the service. había planchado mi ropa. I have ironed my clothes. Y yo iba listo y le digo al pastor, pero su siervo tiene que abrir el servicio. And I was already ready, and I told pastor, well, your servant right here have to open the Tengo service. que irme a bañar y tengo que venir para abrir el servicio. I have to go take a shower and get ready to open the service. No te preocupes, va a ver quién lo haga. And he said, don't worry, somebody else will do it. Y ahí me quedé a And I poner la stayed there. puerta. To put the door up. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso, mi What I'm hermano? trying to tell you with this Es tu obediencia is the obedience y en las pequeñas cosas, and on the small things, en lo que nadie ve, on the things that nobody sees, donde lo que Dios te habla where God has spoke to you. comienza a hacer raíces. That's where roots start getting deep. Y va a llegar el tiempo donde eso va a ser expuesto. And it's going to be a time when all this is going to be exposed. Por eso no puedes despreciar That's why you cannot belittle nunca lo que parece pequeño. what it may seem small. Número 3. Number 3, Las grandes cosas como el reino de the Dios great things that the kingdom of God y las cosas conectadas con el reino and the things that are connected to the kingdom, siempre vienen a través de proceso. they always come through process. Nuestra preocupación, mi hermano, y Y- tu preocupación Your worries and my worries debe de ser estar conectados al reino de it Dios. must be that we have to be connected to the kingdom of God. Debemos de preocuparnos en nuestras vidas, debemos de tener el interés We have to have the interest de estar conectados al reino de to be Dios. connected to the kingdom of God. Mateo capítulo 6, versículo 33. Matthew 6, verse 33. Declara, buscad primeramente el reino de He Dios declares to first seek the kingdom of God y su justicia, and his y righteousness, todas las demás cosas os serán and all things añadidas. that will be added. Pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. But it says to
first seek his kingdom and his righteousness. Porque las grandes cosas de Dios, Because the great things of God, las cosas conectadas al reino, the things that are connected to the kingdom, siempre vienen a través de proceso. they always come through process. Pero tú y yo debemos de estar conectados a Dios, But you and I, we have to be connected to God, conectados al reino de Dios. connected to the kingdom of God. Número 4, Number 4, si estamos conectados al reino, if we're connected to the kingdom, todo lo que hagamos all things we do, entrará en ese proceso it will go into that a process través del cual el reino crece, se expande. through what the kingdom grows and expands. Acuérdate, no es algo que va en disminución. Remember, this is not something that is going to the smaller. No es algo que quedó muerto después de los 12 discípulos, It's not something that I die after the 12 disciples, sino que va en progresión. but it's progressing. Y la vez pasada te decía, y cada vez va haciendo mucho más ruido y más ruido y más ruido. And I told you last time that it becomes louder and louder and louder. Y por eso tienes que entender y tenemos que entender And that's why you and I, we have to understand que si estamos conectados al reino, that if we are connected to the kingdom, todo lo que hagamos and that everything we do, entrará en el proceso it will enter in the a través process del cual el reino va expandiéndose y creciendo. through how the kingdom is expanding. El reino de Dios plantado en forma de semilla The kingdom of God that is planted as a seed, no se queda como semilla. it doesn't stay as a seed. Estoy terminando. I'm finishing up. ¿A quiénes no nos gusta la idea de crecer? Who of us don't like the A idea of todos nos growing? gusta la idea de crecer, We all like the idea of growing, de ser llamados quien Dios nos ha llamado a ser. to be what God has called us to be. Pero tú y yo no podemos crecer But you and I, we cannot grow sin compromiso, without commitment, sin estar conectados a la vid verdadera. without being connected to the true vine. En Juan capítulo 15, In John chapter 15, Dios Jesucristo nos dice y nos declara 10 veces Jesus, he declares 10 times que debemos de estar conectados that we have to be connected a la vid verdadera. to the true vine. Y si Jesús hace esto hincapié 10 veces, If Jesus repeats this 10 times, es porque es importante. it's because it's important. Porque a través de estar conectados a la fuente, Because to be connected to the source, a través de estar conectados a Jesús, to be connected to Jesus, todo lo que esté conectado en nuestras vidas everything that is connected to our lives, entrará en ese proceso de it crecimiento, will enter that process of growth. entrará en ese proceso de It expansión, will enter that process of expansion. madurar, como lo dice en el versículo 29 de la porción que leímos al principio. To mature, as we read on the verse 29 at the beginning. Tiene que ver con crecer, It has to go with growing, madurar algo, to mature something, llevarlo a su estado final. to take it, to lead it to the final stage. En otras palabras, la semilla entra en ese proceso de evolución. In other words, the seed enters the Dios process of quiere evolution. que tú y yo evolucionemos. God wants us to, for you and I to go through evolution. No en algo extraño o en algo carnal, Not on something weird or something sino que flesh, lleguemos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. but to be what God calls us to be. Ponte sobre tus pies. Stand on your feet. ¿Cuántos estamos conectados al reino de Dios? How many of you are connected to the kingdom of God? ¿Cuántos estamos realmente conectados con Dios? How many of us were truly connected Y to si the no es kingdom of así, God? ¿cuántos queremos estar conectados al reino de Dios? And if it's not like this, how many of us wants to be connected Todo to the kingdom of cristiano, God? mi hermano, All Christians, my brother and sister, todo cristiano, ciudadano del reino de Dios, all Christian citizen of the kingdom of God, necesita it necesita entender que el reino, needs to understand that the kingdom, que tú y yo that you and I, formamos parte, no es un reino que es menguante, that we take part on a kingdom that is not decreasing, que va en reducción that is becoming smaller, o que está muriendo. or that is dying. Entendamos esto, We have to understand this, que cualquier cosa en el reino que parece estar muriendo that all things in the kingdom that may seem like it's dying solo está preparándose para un crecimiento is just being prepared for a growth, o expansión, O en para una expansion. gloria mayor. to a greater glory. El punto es que todo lo grande de The Dios point is that all great things from God, comienza como una they semilla. start as a seed.
todo lo que tú deseas de parte de all the Dios, things that you desire from todo God, lo que Dios te ha hablado, all the things that God has spoken to you todo lo about, que Dios nos ha hablado para esta all casa, the things that God has spoken for this todo lo house, que Dios ha dicho de tu casa, de tu all the familia, things that God has said about you and todo your lo que family, Dios ha dicho sobre tus hijos, all sobre the tus things padres, that God has said about your sobre children and tus your parents, hermanos, about your brothers and sobre tus sisters, hermanas. all here. Todo está en forma de semilla. All the things that are in a form of a seed, En forma de semilla que parece in insignificante, a form of a seed that they may be not so important, que pareciera que nunca va a llegar a la that madurez, it may seem like you're never gonna reach que nunca va a maturity, alcanzar lo que tú estás deseando que eso alcance o que llegue a su that it fin. may seem like it's never gonna reach the point that you want it to reach. Pues por eso que no podemos mirar las cosas, That's why we cannot see things. las cosas de Dios y decir, ¿qué valor tiene esto que hago? The things of God, we may say that what value has ¿Qué this that I do? significado tiene este esfuerzo que estoy haciendo? What meaning has everything that I'm doing? ¿Qué significado tiene todo este esfuerzo que tengo que hacer? What meaning has all these things that I have to do, all these Ten efforts? esto y guárdalo en tu corazón. Take this and keep it in your heart. Que por más pequeño que That parezca, as small as it may seem, que por más insignificante que parezca, as insignificant that I may look, si Dios lo habló if God has y si spoken Dios lo dijo and God said y it, si Dios lo ha dicho para esta casa if God has said y for si this Dios lo ha house, dicho para tu casa and if y si Dios lo ha God has dicho said para for tus your house, finanzas, even if God aunque has said it for your sea en finances, forma de semilla, even if it's a form of a seed, párate en esa palabra, stand on that word. párate en esa palabra Stand on that word y dile al diablo, and tell to the no me the moveré devil, de esta I will palabra. not move from No this me word. moveré de lo que I Dios will me not dijo. move from what No God me has told moveré de lo que I Dios will not habló move from what sin God ver has el spoken resultado que without Dios seeing the dijo. result of what has Porque said. aunque el principio haya sido pequeño, Because the beginning may seem el small, postrer estado será the mayor. later stage it may be En greater. esta hora At declaramos this time we que declare aunque el comienzo haya sido pequeño de esta casa, that even if the beginning of this house el was so small, postrer estado será mayor. the later time will be El greater. postrer estado será mayor. The Levanta later tus stage manos, will mi be hermano. greater. Lift up your hands, Y my brothers empieza a and orar y sisters. a hablar delante de la And presencia start del speaking Señor. in the presence of God. Yo no sé qué es lo que el Señor te habló. I'm not sure what God has spoken. Yo no sé qué es lo que estás esperando desde hace años. I'm not sure what you're waiting for many Pero years. nuestra preocupación debe de ser But our worry has to be estar conectados a la to be presencia de connected Dios. to the presence of God. Estar conectados a la vid To verdadera. be connected to the true Y vine. todo lo que está conectado en nuestras vidas And everything that is connected to our life. entrará en el proceso de will crecimiento. enter on this process Tarde o of growing. temprano, Sooner or later. tarde o temprano, Sooner or later. entrará en el crecimiento You will enter on the por process. el cual el reino de Dios se va expandiendo Which is the kingdom of God is sobre la expanding faz de la tierra. on the face of earth. No somos un grupo de personas We're not a group of people. que va menguando. We're becoming Somos smaller. un grupo de personas We are a group of people que está siendo capacitado that are con el poder y la unción del Espíritu Santo being full of and anointed with the para Holy hacer Spirit prodigios, to do prodigies. para hacer prodigios, To do prodigies. para hacer las obras que Dios nos llamó a To do hacer. the works that God En has el called us nombre to de do. Cristo Jesús de In Nazaret, the name of Jesus Christ. todo lo que está conectado a nuestras vidas, Everything that is connected to our lives. todo lo que está conectado en nuestras All vidas, things that are connected to our lives. entra en el proceso de crecimiento. They enter the process of Vamos, growth. levanta tu voz y Come on, lift up háblale a your Dios. voice and speak to God. Háblale a las cosas. Speak to things. Háblale a esas semillas que han estado en tu vida. Speak to those seed that they're in your Háblale a life. esas palabras que han estado en tu vida. Speak to those words that Que are in your quizás life. por el hecho de que no las vistes cumplirse, Just because you have not seen it dejaste fulfilled, de estar expectante. Dejaste de estar esperando stop waiting for eso que Dios habló, what God has spoken. eso que Dios dijo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos. Come on. Oh, creemos lo que predicamos, Oh Dios. God, we believe what we preach, God. Creemos lo que hablamos de parte de tu What palabra. we speak from you. Aunque nuestra experiencia en este momento no sea lo que tu palabra dice, It may not be what you nos want to say. paramos y predicamos el We reino. stand up here and we Nos preach the paramos y kingdom. predicamos tu We stand palabra. up here and we preach the word. Porque todo lo que está conectado a nuestras vidas Because everything that may be connected
connected to todo our lo lives, que está conectado a nuestras everything that vidas is connected to our lives, entrará en el proceso He will enter por the el cual el process. reino de Dios crece, Which by the avanza, kingdom of God no grows, retrocede, expands, and never backs down. progresa, He progresses. no disminuye, He never se llena de poder, gets full of the no power. se vuelve He cobarde, will not get afraid. se llena de misericordia y no de odio, se llena de gracia y no de decepción. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Ecamando robo se querere beso toda macandara basaya. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Conecta lo que tienes, mi hermano. Ahí donde tú estás. Esto lo tienes que hacer tú. No lo voy a hacer yo por ti. Tú sabes lo que Dios ha puesto en tus manos. Tú sabes las gracias que Dios ha depositado en tus vidas. Tú sabes todo lo que Dios ha puesto y depositado en tu vida. Los dones, los talentos. Ríndelos a la presencia del Señor. Conéctalos al reino de Dios. Conecta todo lo que tienes en tu vida al reino de Dios. Conecta lo que tienes al reino de Dios. Tus capacidades, si se pueden decir seculares, lo que haces, conéctalo al reino de Dios. Conéctalo al reino de Dios con tus palabras ahí delante de Él. Y todo lo que tienes, todo lo que eres, crecerá para el propósito del reino. Todo lo que tienes crecerá para el propósito del avance de su presencia. Dios quiere que pases de ser solamente un miembro a ser un ciudadano, del reino de Dios aquí en la tierra. Los recursos del reino están en tu vida. Los recursos del reino están en tu vida. Y esos recursos son personas comprometidas. Y las personas comprometidas se traducen en personas más comprometidas. En más personas comprometidas. Vamos, en los próximos segundos solamente rinde todo lo que tienes. Todo lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios hace pasar por tus manos es para el reino. Es para incrementar el reino de Dios aquí en la tierra. Son solamente recursos que Dios te permite manejar, pero es para el avance de su obra aquí en la tierra. Todo lo que Dios te ha dado es para el avance del reino. Deja de ser una persona sin compromiso. Deja de ser una persona que no se compromete. Y conviértete en un ciudadano del reino, comprometido con el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde digamos: venga tu reino y hágase tu voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, en el nombre de Jesús de Nazaret. 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 Te doy gracias, bendito Padre Celestial. Te doy gracias, Señor Jesús.
Porque formamos parte because we take part del reino más poderoso sobre la tierra. of the most powerful kingdom on earth. Y que se va a manifestar a través de personas comprometidas And that is going to be manifested en esta through casa. committed people in this house. Y se traducirá And it will be translated en familias del reino, in families en familias llenas de tu poder, in families full of your power. en hombres llenos de tu poder, And men full of your en power. mujeres llenas de tu And poder, women full of your en power. jóvenes y jovencitas llenas de tu poder, And young men and ladies full en of your power. niños llenos de tu And poder, children full of your en power. el nombre poderoso de Cristo In Jesús. the powerful name of Jesus. Te doy gracias, poderoso We Jesús. thank you, powerful Te Jesus. doy gracias, Jesús, I thank you, Jesus, por lo bueno y maravilloso que tú eres for how good and marvelous you en are medio nuestro. in the middle of us. En el nombre de Jesús, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Te bendecimos, We bless bendecimos you. tu vida. We bless your life. Declaramos que todo el bien de la mano de Dios We declare that all good things from the está hand sobre of the tu Lord vida, that are on your life. está sobre tu casa. They're on your family. Toda necesidad Any need sea contestada may be answered conforme a sus riquezas en gloria according to His y de riches and acuerdo a glory su voluntad. and His will. Te bendecimos en el nombre de We Jesús. bless you in Jesus' Si no name. tienes una casa donde If you congregarte, don't have a worship house, ahí aparece en nuestra dirección. they will be our address. Esta casa te va a recibir con brazos And abiertos, this house will welcome you with con open amor. arms, with love, porque el Señor nos ha llamado because the Lord has called a us ser la iglesia to be the house, más amorosa de esta ciudad. the most loving church En el of nombre this de city. Jesús In Jesus' te name, bendecimos. we bless you. Amén. Amen. Dale un fuerte aplauso a Dios.